Para... ¿Qué se acoplan? Señor cardenal, yo iba a decir que tenía la palabra el decano de la facultad para darle la bienvenida. Ahora tengo que corregir mis palabras diciendo que para formalizar esta bienvenida que le ha dado la universidad en nombre de los alumnos, tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Letras. Buenas tardes, excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimos e ilustrísimos señores, queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas. En su junta del pasado día 3 de diciembre de 1986, la Facultad de Filosofía y Letras acordó por unanimidad proponer como doctores honoris causa a don Ernesto Cardenal y a don Gabriel García Márquez. Esta decisión de la Junta de Facultad culminaba todo un proceso en el que habían participado todos los sectores de la Facultad de Filosofía y Letras, profesores, alumnos y personal de Administración y Servicio, de los que ahora en este momento me quiero hacer portavoz para agradecer públicamente a la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada que en su reunión del día 3 de febrero de 1987 aprobó la propuesta presentada por la Facultad de Filosofía y Letras, otorgándosele a ambos el grado de doctor honoris causa. Entendemos que tales acuerdos, los de la Facultad de Filosofía y Letras y los de la Junta de Gobierno, responden al más estricto espíritu universitario y en concreto al espacio Ya se... Muy bien. Entonces quita este, pues, ¿no? Al espacio, decía, que tradicionalmente han ocupado las humanidades en nuestra universidad. Unos estudios que pensamos son imprescindibles para un real y completo desarrollo del hombre. No sé si es que habrá que pegarse. No, si es que no funciona. Sí funciona, pégate mucho al hablar. Ahora los dos. En efecto, desde sus inicios en la Baja Edad Media, la universidad, como reunión de individuos preocupados por el saber, se han caracterizado por compaginar las tareas del estudio y el compromiso de las preocupaciones por la sociedad. Y aunque en muchos momentos los intereses del poder han intentado, y hay que reconocerlo, en ocasiones han conseguido, encerrar al pensamiento crítico en esa torre de marfil que ha sido la universidad, episodios como el magisterio laico del Renacimiento, como la voz ilustrada del siglo XVIII, como el compromiso liberal de los krausistas y mucho más recientemente en nuestra época, posturas como la de los profesores López Aranguren, García Calvo, Tierno Albán o el propio José María Valverde, muestran que las aulas no han sido meros espacios para transmitir el saber, sino también para ayudar a formar las conciencias de los ciudadanos. A nadie puede ocultársele que a lo largo de la historia la comunión de ambas funciones han coincidido siempre con los momentos de máximo prestigio y esplendor intelectual. La labor de Ernesto Cardenal es un vivo ejemplo de lo que venimos señalando. En él, en efecto, se aúna una innegable capacidad intelectual, un reconocido prestigio como escritor y un ejemplo entrañable de la cultura de su pueblo nicaragüense. Libros como Epigramas, como Hora Cero, Salmos, El Estrecho Dudoso, El Evangelio de Solén Tirame y Vuelos de Victoria, además de convertirlo en una de las cumbres más altas de la poesía hispanoamericana contemporánea, lo fueron llevando también a ser el inequívoco emblema de las aspiraciones de su país. La labor de Ernesto Cardenal como ministro de Cultura nicaragüense ha demostrado que se puede defender todavía los valores tradicionales identificadores de un pueblo ante los intentos de peligrosa despersonalización y homogeneidad con los que se intenta dominar a los hombres y sellar muchos años de historia. Ernesto Cardenal ha hermanado la cultura indígena y la vocación hispánica de su país. Precisamente por ello era oportuno que la universidad reconociera sus méritos
dando así un ejemplo de cómo debiera entenderse la conmemoración histórica del quinto centenario en fecha decisiva de 1992 que hoy estamos preparando. Por todo ello, aprovechando la presencia de Ernesto Cardenal en Granada, con motivo del hermanamiento de Ocotal con Santa Fe y los actos de las capitulaciones organizados por la excelentísima Diputación, la Universidad de Granada ha querido rendirle un homenaje con este acto cultural. Nada mejor podíamos ofrecerle, pensamos, que la alta poesía de unos amigos suyos, Rafael Alberti, Mario Benedetti y José María Valverde. Este último, desgraciadamente, ha tenido que cancelar su presencia aquí con nosotros por motivos familiares. La Facultad de Filosofía y Letras quiere mostrar su satisfacción por contar una vez más en esta aula magna con la presencia de Rafael Alberti y Mario Benedetti, poetas estudiados, recordados y queridos por todos nosotros. Excelentísimo señor Ministro de Cultura de Nicaragua, en su último libro, Vuelos de Victoria, hay dos poemas que abren y cierran un mismo sueño. En el primero, titulado La Llegada, y escrito todavía en la época de la dictadura de Somoza, usted se imaginaba ese día feliz en el que, al aterrizar en el aeropuerto de Managua, los responsables de la aduana pudieran llamarle compañero. En el segundo poema, el titulado Otra Llegada, cuenta la historia ya real de su recibimiento por los guardias del aeropuerto como compañero. Si para un ministro como usted debe ser importante oír que su gente le llame compañero, para su gente es también una experiencia única poder llamarle, sin demagogia y sin actitudes forzadas, compañero a un ministro. Es la misma sensación que yo hoy, al intervenir en este acto de homenaje a usted, Ernesto Cardenal, tengo a llamarle compañero doctor honoris causa. Muchas gracias. Tiene la palabra don Rafael Alberti. Yo verdaderamente, no sé si se oye. ¿Se oye? No se oye. Mucho. ¿Por qué no me pone más? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? A ver, sí. Bueno, yo me siento orgullosísimo de que se me llamara a Granada para acompañar en todos estos actos y homenajes a Ernesto Cardenal y a todos los amigos nicaragüenses que lo acompañan. Yo he estado en Nicaragua 2 veces. La primera vez en 1935, cuando el Nicaragua de hoy ni se hablaba, estaba Somoza, empezaba la dinastía de los Somozas. Yo venía de México, donde había estado casi un año sacando o buscando dinero para ayudar a los mineros asturianos que habían hecho una gran revolución o que lo habían intentado, y había miles de presos después de haberse matado a 5.000 de ellos. Yo iba recogiendo dinero con mis conferencias y cosas para mandarlo a Asturias. De allí, después de estar ese tiempo, bueno, primero había estado en Norteamérica, después en Cuba y después en México. Pero en México había un cónsul español de lo que se llamó el Bienio Negro, que realmente la tomó conmigo. Lógicamente yo era un republicano, pero no del Bienio Negro. Y entonces, cuando llegué a la ciudad de Tampico para dar mis lecturas y mis recitales con mi mujer, con María Teresa León, me encontré que la ciudad estaba toda empapelada con un letrero, con unos carteles que decía: llegan las hordas de la antipatria. Las hordas de la antipatria éramos solamente 2 personas, así que tenía una idea de hordas verdaderamente restringida.
Entonces yo lo castigué escribiendo 3 poemas feroces que no tengo por qué decir aquí, pero que me costó el que este hombre mandara unos informes horribles por toda América Central contra nosotros y no me dejaran entrar en ninguna parte. Desde luego, y si nos dejaron entrar, en unas fue bien y en otras muy mal. La primera fue cuando llegamos primero en Guatemala, ni hablar, estaba la dictadura de Ubico. Y en El Salvador, donde yo iba a dar unas conferencias en la universidad, pues se presentó la policía, no la policía, se presentaron unos soldados con sus fusiles y nos llevaron presos al cuartel de Ilopango. En el cuartel de Ilopango pasé 2 noches, estaba todo lleno de balazos, el cuarto donde yo dormía, ¿verdad? Y un oficial de allí del ejército de aquel cuartel me explicó lo que allí había sucedido. Fue el momento de Augusto Farabundo Martí, un gran revolucionario de América Central, gran amigo de Sandino, al que habían fusilado. Ese cuartel había sido tomado por los campesinos y Martí fue condenado a muerte, Entonces yo pensé que el próximo país que me tocaba era Nicaragua, que allí no me iban a dejar menos que en ninguna parte entrar. Pero con gran sorpresa mía, en el aeropuerto recibí una representación de algunos poetas jóvenes, que luego conocí más, ¿verdad?, que me dijeron que en La Patria de Rubén Darío a un poeta como Rafael Alberti no se le podía prohibir la entrada. Eso me pareció una cosa maravillosa, que por Rubén Darío pudiera entrar yo. Así que yo hice 3 conferencias completamente literarias, porque yo no podía hablar políticamente de nada, por no comprometer a la gente, ¿verdad? Y me acuerdo que en una de aquellas conferencias fue interrumpida, creo que la conferencia que estaba hablando del Policemo de Góngora, fue interrumpida por un grupo de guerrilleros, un muchacho de color que se llamaba Jesús Maravilla, que venía con sus guerrilleros de la montaña a visitarme, cosa que me pareció fantástica, una cosa que no la habré olvidado más en mi vida, ¿verdad? Y luego me pasó que cuando ya salí, me encontré al propio Somoza en el aeropuerto, me dijo, ¿qué tal lo ha pasado usted? Yo digo, hombre, yo lo he pasado bien, he sido muy bien recibido, no le ha molestado nada, no me ha molestado nada. Pues yo le diré a usted, Alberti, que en La Patria de Rubén Darío, si usted se siente perseguido algún día, si usted necesita derecho de asilo, en La Patria de Rubén Darío siempre encontrará asilo. Así que imagínense qué asilo hubiera sido ese después de todo lo que pasó con esa dinastía. Entonces yo fui escribiendo un libro que se llamaba 13 bandas y 48 estrellas. Esta es la bandera de los Estados Unidos, que tiene 13 bandas y las 48 estrellas. Y en él incluí este pequeño poema que yo hice que se llama Aterrizando en Nicaragua. Están tan agobiados de micrófono que no. Nicaragua desde el cielo, los yanquis por los caminos, Martí se fue a las Segovias con el general Sandino. Managua desde las nubes, sangre por los levantados pueblos de San Salvador. Martí cayó fusilado. Managua desde Managua, se fueron ya los marinos. Los yanquis firman la paz, pero matando a Sandino. Y ahora dando un gran salto mortal, poco después de ese año, del año 35 en que escribí esto, volví a España y ya en el mes de julio comenzó la guerra nuestra, que duró 32 meses, duró 2 años largos. Entonces yo quiero leer un poema de la guerra que está dedicado a mi perro, pero que es un poema de fe y de esperanza. Yo tenía un perro que se llamaba Niebla, un perro que me había regalado Pablo Neruda. Pablo Neruda, que vivía cerca de mi casa, en Madrid, una noche de niebla había encontrado a un perro herido, que tenía la pata herida, ¿verdad?
y era que había pasado un carro de camión, un camión lleno de guardias de asalto, porque había una huelga, y lo habían atropellado. Y Pablo recogió a ese perro y lo llevó a su casa, pero Pablo, que vivía en un piso cerrado y yo tenía una azotea, me llamó y me dijo: mira, yo tengo aquí un perro maravilloso, no puedes tener idea de lo estupendo que es, ¿verdad? Si tú lo quieres, tú que tienes terraza. Y bueno, entonces yo lo quise y estuvo en mi terraza. Y me acompañó toda la guerra. En la guerra pasamos mucha hambre y el perro tenía tanta hambre como nosotros o más. A veces que nos regalaban una caja de conserva, una lata de foie gras o cualquier cosa, el perro por el olor, por el olfato. Hoy se usan los perros para descubrir la droga, imagínense, para descubrir una lata de foie gras, pues era más fácil, ¿verdad? Pues se ponía delante de la lata y la defendía, pero vamos, no había quien se acercara, nosotros no podíamos gobernar porque él se daba cuenta. Y yo le hice este poema mío en recuerdo de él. Bueno, este perro luego fue evacuado a Valencia cuando vino la situación mala de Madrid y ya se fue el gobierno y quedó solo la Junta de Liberación, ¿verdad? Pues yo mandé con mi suegra y eso mandé el perro a Castellón de la Plana, pero sucedió que cuando hubo el corte en Castellón de la Plana, que ya cortaron las dos Españas y quedó Cataluña en un lado y el resto en otro, pues la gente de Castellón tuvieron que ser evacuadas para Valencia. Entonces el perro este se conoce que se distrajo, no llegó al coche donde se iban toda la gente y quedó en medio de la carretera. Y estoy seguro que fue de los primeros fusilados de Franco, fue mi perro, Niebla. Y entonces yo le hice este recuerdo: Niebla, tú no comprendes, lo cantan tus orejas, el tabaco inocente tonto de tu mirada, los largos resplandores que por el monte dejas al saltar, rayo tierno de brizna despeinada. Mira esos perros turbios, huérfanos reservados, que de improviso surgen de las rotas neblinas, arrastrar en sus tímidos pasos desorientados todo el terror reciente de su casa en ruinas, a pesar de esos coches fugaces sin cortejo que transportan la muerte en un cajón desnudo, de ese niño que observa lo mismo que un festejo, la batalla en el aire que asesinarle pudo, a pesar del mejor compañero perdido, de mi más que tristísima familia que no entiende lo que yo más quisiera que hubiera comprendido, y a pesar del amigo que deserta y nos vende. Niebla, mi camarada, aunque tú no lo sabes, nos queda todavía, en medio de esta heroica pena bombardeada, la fe que es alegría, alegría, alegría. Yo quiero ahora leer un poema de Rubén Darío en el que yo introduje dos estrofas que son mías dentro del poema, y fue un poema que yo leí cuando me dieron el premio Cervantes, pues lo leí delante de todas las autoridades máximas del país con la intromisión de estas dos estrofas. Letanías de nuestro señor Don Quijote. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de auro yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, con la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud, salud, porque juzgo que muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Ruega por nosotros que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos del laurel, pro nobis ora, gran Señor,
tiembla la floresta del laurel del mundo, y antes que tu hermano vago Segismundo, el pálido Hamlet te ofrece una flor. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, horribles blasfemias de las academias, líbranos, Señor. Ora por aquellos tristes enemigos que plantan misiles en lugar de trigos, sembrando la tierra de llanto y terror, que cuando ya el siglo a su fin se inclina, no es una paloma lo que lo ilumina, en vuelo de gracia, de paz y de amor. Ruega por aquellos audaces mezquinos, que cuando arremeten contra los molinos, saben de antemano no derribarán, por los ilusorios, los equilibristas, por los anacrónicos oscuros golpistas, que en sorda caverna nos enterrarán. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de sueño vistes, coronado de auro yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, con la larga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. ¿Se oye? Bien, yo quería también expresar mi alegría de estar junto a Cardenal y a los otros amigos nicaragüenses y a Rafael en esta oportunidad en que la Universidad de Granada honra a Ernesto tan justicieramente. Yo ya creo que hablé largamente de Ernesto el otro día en la conferencia que hizo en Nicaragua, País de Poesía, pero allí decía, ¿no?, que Hora Cero, su libro de 1960, que fue además el primero que yo conocí, que recuerdo que me lo pasó Ernesto Mejía Sánchez, un excelente poeta nicaragüense que murió hace poco, que Hora Cero había sonado como una clarinada para la juventud de América Latina, que Cardenal utilizaba allí todos los recursos de su sabiduría literaria, su impulso verbal, su dominio de la técnica exteriorista, para cubrir de gloria a Sandino y de oprobio al tirano de turno. Yo creo que también otra importancia que tuvo la poesía de Cardenal es que en ella, y sobre todo considerando que era un sacerdote, los pobres dejaron de ser una referencia retórica y todavía lo dejaron de ser más una referencia retórica para convertirse en una presencia estimulante y nutricia en todo lo que hizo Ernesto en la comunidad de Solentiname y en ese magnífico libro, El Evangelio en Solentiname, que me parece uno de esos libros de lectura imprescindible. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años, debe ser por lo menos 15 o 20, escuché una vez a Cardenal en el exterior, creo que fue en Venezuela, y que alguien le preguntó cómo era él que un cristiano que además era sacerdote podía sentirse bien junto a marxistas y trabajar con ellos. Y recuerdo que Cardenal dio una respuesta que creo que nadie la debe haber olvidado desde entonces, que dijo que para él los cristianos se dividían entre los cristianos creyentes, que eran los católicos, los cristianos que corrientemente aceptábamos como tales, y los cristianos ateos, que eran los marxistas. Y recuerdo también en un reportaje que le hice hace muchos años, cuando conocí recién a Ernesto,
que no hubo inconveniente en que nos pusiéramos de acuerdo, en que si teníamos diferencias sobre el cielo, en cambio podíamos ponernos fácilmente de acuerdo sobre el suelo y allí trabajar juntos. De todas maneras, creo que el cardenal es hoy en día el mejor mensajero de la revolución sandinista, que es también un modo de anunciar la buena nueva. Voy entonces ahora a leerles algunos poemas. Este es un poema que se llama Patria es humanidad, que es textual una cita de José Martí. La manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño un ojalá. Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán. El imán es una patria, patria es humanidad. El dolor es un ensayo de la muerte que vendrá. Y la muerte es el motivo de nacer y continuar, y nacer es un atajo que conduce hasta el azar. Los azares son mi patria, patria es humanidad. Mi memoria son tus ojos y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de los otros y no sé si la querrán. Esos otros y nosotros y los otros muchos más, todos somos una patria, patria es humanidad. Una mesa es una casa y la casa un ventanal. Las ventanas tienen nubes, pero solo en el cristal. El cristal empaña el cielo cuando el cielo es de verdad. La verdad es una patria, patria es humanidad. Yo con mis manos de hueso, vos con tu vientre de pan, yo con mi germen de gloria, vos con tu tierra feraz, vos con tus pechos boreales, yo con mi caricia austral, inventamos una patria, patria es humanidad. Las novedades del horror. La llaman bomba limpia. Los legatarios de Teodoro Roosevelt, que a menudo reivindican la ducha como una creación de su inventiva higiénica, ven ahora en la bomba de neutrones un nuevo aporte a la profilaxis. El reciente modelo es baratísimo y carece de los inconvenientes de otros medios de asepsia, que en Vietnam dejaron cuerpos mutilados, muñones sangrantes y niños en llamas. Por lo pronto evita ese cuadro deprimente, entre otras razones porque destruye a quienes podrían haberse deprimido. Así, cuando las ciudades neutronizadas queden vacías de humanidad, es probable que pasen a ocuparlas hombres cosificados y por tanto inmunes a toda neutralización. Se postularán los legatarios de Teodoro Roosevelt y de James Monroe para llenar esas vacantes. ¿Estarán lo suficientemente cosificados? Una vez que el mundo reciba neutrones tan regularmente como hoy vitaminas, turistas de Oklahoma y Wyoming, entre otros, serán los gozadores del planeta. También los pocos en fotografiar el Coliseo de Roma, el Pan de Azúcar de Río, la Torre Eiffel, las alturas de Machu Picchu, la Acrópolis ateniense, la sonrisa de la Gioconda, y es previsible que después de cada bomba vayan ocupando los estadios, las pagodas, los museos, los cabarets, las cárceles, los santuarios, las góndolas, los faros, los obeliscos, la fontana de Trevi, las piscinas olímpicas y las plazas de toros, que a esa altura no tendrán toros ni toreros, aunque sí banderillas y estoques. A medida que los neutrones preserven las moradas del hombre sin el hombre, es posible que el mundo se vaya quedando sin algunos de los hábitos que el mismo hombre creaba. Ahora bien, se resignarán los vicepresidentes de directorio en vacaciones a encontrar en la habitación del Sheraton de turno un teléfono blanco a prueba de neutrones,
con el que sin embargo no podrán, como antes, llamar a la call girl de suave piel morena, ay, tan morible. Por otra parte, falta saber qué pasará si el Vaticano es neutronizado. Naturalmente quedará incólume la basílica y también la pietà, aunque no la piedad. Y el pobre Papa ya no abrirá los brazos en su viejo ventanal de bendiciones. Y si escarbamos más en la conjetura, ¿qué pasará con el mismísimo Dios? Dios que no es catedral ni feligrés, es decir, ni objeto ni carne perecible, aunque tal vez la suma de uno y otra. ¿Será respetado o será aniquilado por la bomba limpísima? ¿Perderá o conservará su maña milagrera? Porque ¿de qué servirá que su célebre hijo resucite a los Lázaros de este siglo si después del bombazo solo queda el sudario? ¿Acaso la única beneficiaria de esta higiene sea en todo caso alguna mujer de Lot, que al mudarse en estatua salobre quede como inútil y ecuánime testigo de este notable avance de la ciencia? Y ahora, para que el padre cardenal no crea que soy siempre tan blasfemo, voy a leerles un Padre Nuestro latinoamericano que después de todo es también un poco heterodoxo. Padre nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre, no quienes santifican en tu nombre, cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En agosto de 1960 ya no sirve pedirte venga a nos tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso, que te respetaba pero se resistía a pensar hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto, tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica. Más arduo es conocer cuál es mi voluntad. Cuando creo de veras lo que digo creer, así en tu omnipresencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe, no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga. Tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda su pájara, en los cancilleres que murmuran yes sir, en cada mano que se convierte en puño. Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse, lo digo con irreverencia y gratitud, dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día. Ayer nos lo quitaste, dánosle hoy. O al menos el derecho de darnos nuestro pan, no solo el que era símbolo de algo, sino el de miga y cáscara, el pan nuestro. Ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas, perdónanos, si puedes, nuestras deudas, pero no nos perdones la esperanza, no nos perdones nunca nuestros créditos. A más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos, tangibles y sonrientes forajidos, a los que tienen garras para el arpa y un panamericano temblor con que se enjugan la última escupida que cuelga de su rostro. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros, una vez, por error, perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrote, como 3000 kilómetros de injuria,
como 20 medallas a Somoza, como una sola Guatemala muerta. No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido, ahora que es la hora de saber quiénes somos, y han de cruzar el río el dólar y su amor contra reembolso. Arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de conciencia. Amén. Ahora para terminar, un poema más profano, que se llama Una mujer desnuda y en lo oscuro. Este Serrat lo convirtió en una canción, pero yo les prometo que no lo voy a cantar. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Por último la palabra el Néstor Cardenal. Mi más profundo, sincero y humilde agradecimiento por tan alto honor inmerecido a usted, señor rector, a usted, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, como a toda la Facultad de Filosofía y Letras y a la Junta de Gobierno de la Universidad y a la universidad toda. Las palabras que he oído son como para que yo me quedara sin hablar. Bien sabido es la limitación que el escritor tiene con las palabras. Cuán a menudo las palabras chocan con lo inexpresable. Las palabras entrañables de Benedetti son las de un hermano a su hermano, y mi respuesta para él es: gracias, hermano. Tengo un gran agradecimiento también con Benedetti, porque él fue uno de los guías cicerones que yo tuve en Cuba, en la Revolución Cubana. He dicho en otras ocasiones que el encuentro con la Revolución Cubana fue para mí como una segunda conversión,
después de mi conversión religiosa, y Benedetti ayudó mucho a esa conversión, haciéndome ver ciertas cosas sencillas, como por ejemplo el hecho de que las vitrinas de las tiendas estaban vacías, no había zapatos, por ejemplo, en la vitrina, pero era porque los zapatos los tenía toda la gente, no había descalzos, mientras que en otros países los zapatos estaban en las vitrinas porque la gente no los podía comprar. Y cómo describir la emoción de que en este acto se hayan sumado las palabras de Rafael Alberti, él que había sido el ídolo de mi adolescencia. Yo no lo conocí cuando él pasó por Nicaragua porque yo tenía 9 años y medio, pero como a esto de los 15 años, cuando desperté a la poesía, García Lorca y Alberti eran ídolos que yo nunca pensé que a ninguno de los dos jamás podría siquiera soñar que llegaría a conocer. Y era para mí tan irreal como la ensoñación irreal de la Alhambra, de la misma Alhambra, el que la presencia de Alberti entrara en mi vida, digo, como el sueño de la misma Alhambra reflejada en el temblor del agua, la cual a su vez se refleja en los techos luminosos, haciendo que ellos se muevan también con temblor de sol. Eso es lo que yo podría usar para describir un sueño irrealizable y hecho realidad. Mi cercanía de Rafael Alberti. En cuanto a este título de doctor honoris causa que se me ha conferido, más apropiado habría sido el título de alumno honoris causa, aunque tampoco éste lo merezca a carta cabal. Y debo decir que este honor lo agradezco en nombre del pueblo de Nicaragua, porque este doctorado es del pueblo de Nicaragua. Ese es realmente el verdadero doctor honoris causa. Por causa de ese pueblo lo estoy recibiendo yo ahora, por lo que ese pueblo ha hecho, que es su revolución. Y esto, para decirlo con palabras de Rubén Darío, es épico y es lírico, palabras que Darío usó en referencia a una gesta del cacique Nicaragua. Y es especialmente importante el que el homenaje a nuestro pueblo sea precisamente en esta Granada. Granada que está tan particularmente unida a América,
desde el inicio del encuentro de los dos mundos. Y muy particularmente a mi ciudad natal, Granada de Nicaragua, la más antigua ciudad de tierra firme, según se dice, fundada por un andaluz, Francisco Hernández de Córdoba, quien según parece era granadino y evidentemente era un nostálgico de Granada. Debo agregar que Nicaragua fue principalmente poblada por andaluces y que por ello el carácter de los nicaragüenses se parece tanto al de los andaluces, o al menos fanfarroneamos nosotros de ser andaluces como buenos andaluces. Por eso será que los nicaragüenses hemos amado tanto a esta Andalucía y especialmente a esta Granada. Y mejor que nadie, este amor lo expresó el mismo Darío a Andalucía y Granada. El corazón de la Granada entreabierta, dice él, describiendo estos panoramas, evocando la poesía de esa misteriosa y pensativa raza de hombres tristes de amor y de fatalidad, dice él. Los que labraron esas mansiones de recelo y capricho con talento de abejas. Agrega también, hay algo de inaudito y fantástico en todo esto. El viejo paraíso moro, así le ha llamado también, y sintiendo la pena de dejar Granada, dice, por su corazón de mármol labrado, por su viejo corazón, por sus divinas vejeces que hace más adorables una naturaleza singular, es uno de los pocos lugares de la tierra en que uno querría permanecer si no fuese que el espíritu tiende adelante, siempre más adelante, si es posible, fuera del mundo, anywhere out of the world. Y hablando, Darío, de un amigo granadino que él tuvo, él dice esto: aún siente España la desaparición de un grande hombre suyo que se llamó Ángel Ganivet, ese andaluz eminente que de boreales regiones envió tanta luz a la tierra maternal. Y cuenta ese granadino hoy glorificado la historia de un hombre de Matagalpa que después de recorrer tórridas Áfricas y Asias lejanas fue a morir en un hospital belga y le llamó a Gabinet para confiarle sus últimos pensamientos de su vida. No sé cómo se llamaba aquel hombre de Matagalpa, pero sé que ese ignorado compatriota, en su modestia representativa, había visto, como yo quizás, en las constelaciones que contemplaran sus ojos de viajero, las clásicas palabras: navegar es necesario, vivir no es necesario. Esto le habrá impresionado mucho a Rubén Darío, puesto que él mismo también había nacido en Matagalpa, y el hecho de que un desconocido de Matagalpa fuera el que llamara para sus últimas confidencias, muriendo en Bélgica, al granadino Ganivet. Le tocó mucho navegar a Rubén Darío, seguir siempre adelante, como él había dicho al dejar Granada. Él hizo una revolución en la lengua
pero también fue padre de la otra revolución, porque él influyó en Sandino. Y Carlos Fonseca, el descubridor para nosotros de Sandino, fue también un gran estudioso de Darío. Y debido a eso, el Frente Sandinista de Liberación Nacional es tanto obra de Sandino como también de Darío. Es una revolución que se ha hecho en la realidad y en el lenguaje. La palabra revolución en Nicaragua se ha traducido también a un hecho, no quedando solo en palabras, un hecho que ha transformado el país, que cambió la mentalidad de nosotros, que está creando una sociedad nueva, personas nuevas, que está haciendo revolucionarios, lo que quiere decir hombres preocupados por los demás, dispuestos a sacrificar su tiempo, a dar su trabajo voluntario, aún sin paga, y más aún a exponer la vida, más aún a dar la misma vida como lo han hecho tantos héroes y mártires. Una revolución que significó una inmediata alfabetización de todo el país, inmediatas campañas de salud, un sistema único de salud gratis para toda la población, programa de viviendas en todas partes, pero solo para los pobres, difusión de la cultura en todo el país, que no fuera nada más que de una élite de gente culta y convencido de lo que decía Marx, que es un crimen darle al pueblo un arte inferior a lo perfecto. Y por encima de todo esto, el principal logro de la revolución, el de el compañerismo y la solidaridad creada entre nosotros mismos, y el amor, la práctica del amor. Y lo que esto significa también un ejemplo para países vecinos y para otros países, tal vez no tan vecinos, el ejemplo de un país pobre, pequeño, débil, enfrentado a la potencia más rica, más poderosa y más fuerte, y sin ser vencido por ella. Considerando esta potencia, que la amenaza de la pequeña Nicaragua es tan grande para ellos, hasta el punto que en 1986 el presidente de esa potencia militar y económica, que son los Estados Unidos, decretó: yo, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, constato que las políticas y acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza desusada y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y declaro que, por la presente, un estado de emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza. Delego en el secretario del Tesoro y lo autorizo a emplear todos los poderes que me otorga el Acta de Poderes Económicos de Emergencia Nacional para dar cumplimiento a los objetivos de la presente orden. Nicaragua, pues, este pequeño país, pobre y débil, enfrentado a todos los poderes imperiales del emperador Ronald Reagan,
porque no solamente tiene los poderes de presidente de los Estados Unidos, sino que su pueblo y su Congreso le ha conferido verdaderos poderes de rey dentro de los Estados Unidos, y muchos países, aun países grandes y ricos y desarrollados en otras partes del mundo, le han conferido poderes de emperador. Y por eso digo el emperador Ronald Reagan. Y el país al cual él quiere destruir, hace ya cerca de 500 años fue descrito así con palabras de un español, de Fray Bartolomé de las Casas. Sepa vuestra merced, excelente señor, que este reino de Nicaragua es la médula y riñonada de todas las Indias, puesto que de todas las Indias estimo por la más opulentísima tierra del mundo. Es esta Nicaragua un paraíso del Señor, es unos deleites y alegría para el linaje humano, y dado que la española isla y todas las otras y otras partes de esta tierra firme donde yo he andado, sea tal cual nunca fue oído, este empero me tiene admirado más que ninguna en ver tanta fertilidad, tanta abundancia, tanta amenidad y frescura, tanta sanidad, tantos frutales, ordenado como las huertas de las ciudades de Castilla, y finalmente todo cumplimiento y provisión para vivienda y recreación y suavidad de los hombres. Esto es lo que quiere el emperador Reagan destruir. Muchas gracias.